Vamos en esta hora a concentrarnos, hermanos, para meditar en la palabra del Señor. Y vamos a Lamentaciones. Es domingo misionero, primer domingo del mes, así lo tiene acordado la iglesia. Los hermanos que nos ven de otras iglesias o que no son de Monte Sinaí, bueno, van a escuchar, ¿verdad?, algo que tiene que ver con misiones transculturales, llevar el evangelio a otras naciones, a lugares donde la gente no ha sido alcanzada por Cristo. Así que en esta hora el enfoque va a la palabra. Es un tema que te va a bendecir con lo que estamos viviendo, pero que también le daremos alguna aplicación, ¿verdad?, con respecto a misiones. Así que abrimos nuestras Biblias en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 al 39. Abra su Biblia allá en su casa. Lamentaciones 3, 37 al 39. Gloria al Señor, aleluya. Y cuando lo tengamos listo, nos disponemos para leer la palabra del Señor unidos. Acá nos apoyamos un poquito en la pantalla. Dice así la palabra del Señor, 3 del 37 al 39. Son tres preguntas, hermanos, y las hacemos unidos. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Oramos a Dios. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder leer las Escrituras en este domingo primero de junio, Señor, y ahora te rogamos que tu Espíritu Santo tome control de este tiempo, Padre, y hable a nuestras vidas de manera especial, al corazón de mi hermano, de mi hermana, del amigo que nos está viendo, Señor, de todo tu pueblo, y Padre, que nos puedas enseñar hoy de manera especial a través de las Escrituras, Señor, tus planes y que son perfectos y tus propósitos eternos, Señor, en un Dios que controla todas las cosas. En tus manos ponemos este tiempo, rogándote la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder meditar, Padre Santo, en lo que la Biblia nos dice, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que toques los corazones, que hables a nuestra vida y, Señor, que de esa manera tu Espíritu Santo, Señor, pueda estarnos dirigiendo en cada una de las palabras, Señor, y de las expresiones que hemos de dar. En tu nombre va y es para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, empezamos. Hemos estado viendo Lamentaciones y rogamos y pedimos, ¿verdad?, que Dios pueda aclarar estos conceptos, porque hoy entramos a unos textos muy difíciles, muy difíciles. En realidad, en la vida pasan cosas que son complicadas, y mire que Dios nos prueba. ¿Por qué? Porque exactamente a veces pasan cosas malas o cosas que no nos gustan. Y la pregunta que hacemos es, ¿será que esto lo está mandando el Señor? ¿Lo permite el Señor? Y en verdad, no es casualidad que hoy que vamos a tocar de este tema de la soberanía de Dios en las misiones y de cómo Dios permite cosas buenas o manda cosas buenas y a veces permite y planea cosas malas para sus hijos. Nos llega la noticia de que Chuy se nos puso mal, nuestro hermano, ¿verdad?, que nos ayuda acá en el servicio junto con Oscar. Pero bueno, hoy entenderemos un poquito de ello. Cuando pienso en las misiones, hermano, me pongo a pensar en lo que pasó con Jim Elliot cuando quería alcanzar a los Aucas allá en Ecuador, hermanos, y hicieron todo un plan con sus amigos para llevar el evangelio allá. Los que han visto la película Punta de Lanza saben bien de esto. Y todo estaba planeado dentro de sus proyectos para que el evangelio le llegara a esas personas, pero tristemente aquellos indígenas los atravesaron con unas lanzas y los mataron. Exactamente a todos. Dejaron a sus familias sin sus esposos, a las viudas, hermano, y después ellas se comprometieron a llevar el evangelio. Pero alguien podría decir, ¿cómo Dios puede permitir que algo así tan malo haya pasado? ¿Por qué Dios permite algo así? ¿Cuál es su propósito? Te voy a explicar algo, hermanos. Exactamente después de la muerte de Jim Elliot y sus compañeros, hubo un despertar, un deseo en el mundo, en las universidades en los Estados Unidos, por llevar el evangelio a las naciones como otras veces o nunca antes se había visto. Es increíble cómo Dios a veces usa el sufrimiento, el dolor,
las adversidades para sacar algo bueno. ¿Te acuerdas cómo se esparció el evangelio, verdad? En la iglesia primitiva, la iglesia estaba en Jerusalén, no querían salir hasta lo último de la tierra que Dios les había dicho, y de pronto Dios manda una persecución. Murieron cristianos, tuvo que morir Esteban, se levantó una persecución terrible contra la iglesia, pero la iglesia donde iba huyendo, iban llevando la palabra. Dios usa lo malo para lo bueno. Ahora, vamos al pasaje y vamos a Lamentaciones, porque vamos a entender un poquito de esto, hermano. Y te voy a decir, las preguntas son preguntas retóricas, preguntas que en la pregunta está la respuesta, lógicamente. Sí, en otras palabras, dice la pregunta: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Será que hay alguien que puede decir eso? No, no lo hay. ¿Por qué? Porque todo lo manda el Señor. Esa es la lógica de la pregunta, por eso es una pregunta retórica. Y las tres son iguales. Hoy solamente meditaremos en dos de ellas, en el 37 y en el 38, y la otra la veremos posteriormente. Pero vamos, hermanos, te explico un poquito algo sobre la soberanía de Dios. Yo sé que muchos saben que Dios es soberano, pero vamos a apoyarnos acá con esta imagen. ¿Qué es la soberanía de Dios, hermano? Y te lo voy a decir así. Mira, acá está la soberanía de Dios. Mira, hermanos, para que lo veas de una manera más clara, es que Dios, la soberanía de Dios significa Él es el dueño absoluto del mundo y hace lo que quiere, cuando quiere, como quiera, quien quiere, en todo lugar, hermano. Dios es soberano. ¿Sabes que esta doctrina es una doctrina que tristemente fue muy olvidada, ha sido muy olvidada por algunas ramas del cristianismo? Y mayormente tenemos que reconocerlo por nuestras líneas pentecostales. En verdad, no se hacía mucho énfasis en ello. Hoy en día tenemos que retomar y empezar a ver que Dios es soberano por encima de todo. Dios es el que manda, Dios es el que controla, Dios es el que dirige toda y absolutamente todas las cosas, hermano. Así que, vamos, la primera pregunta tiene que ver con eso. Y vamos a analizar bien la soberanía de Dios, pero la vamos a unir con el tema de las misiones. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Para empezar, hermano, Dios todo lo ordena. Me gustaría que nos apoyaran en ese mismo texto, hermanos, en las otras versiones, hermano, por ahí nos apoyan. En la versión latinoamericana, ¿sí? En ese texto, pero en la versión latinoamericana. Mira cómo dice. La versión latinoamericana nos va a decir de esta manera. Dice: ¿quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? Esa es la versión, la Biblia latinoamericana. ¿Quién será aquel que habla y así sucede? O sea, diga algo y sucede como si fuera un profeta, a menos que el Señor lo haya ordenado. O sea, en otras palabras, no va a pasar nada en el mundo y a suceder nada que Dios no lo ordene, que Dios no lo mande. Mi hermano, vamos al Salmo 33:9. Salmo 33:9. Mira qué bonito lo dice este salmo. Salmo capítulo 33, versículo 9. Ahora volvemos a nuestra versión Reina Valera. Salmo 33:9. ¿Lo tiene ahí en su casa? Acuérdese, esté tomando nota, vamos a usar mucho la Biblia. Dice así la palabra del Señor. Salmo 33:9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Quién? Dios. Está hablando en el verso 8, si me pones el verso 8, hermano, dice el pasaje del verso 8: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Siempre ha habido un llamado de Dios para el mundo entero, para aquellas naciones que no lo conocen. Todos deben de temerlo. ¿Por qué? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahora, Dios creó todas las cosas, Dios todo lo ordena. ¿Te acuerdas cómo creó Dios al mundo? Sea la luz y fue la luz. Y así fue creando todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Quién pensará que algo existe o hay en el mundo que Dios no lo haya mandado? Todo lo mandó y lo ordenó Dios. Pero no solo lo mandó a existir, sino también que lo sustenta. ¿Y sabes con qué lo sustenta? Con el poder de su palabra. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Mira qué hermosa palabra aparece ahí. Ahí está hablando, hermanos, de Cristo, ¿verdad? De cómo Él vino a estar en este mundo. Y dice en el versículo 16: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Y oiga esto:
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, ¿sí? Sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y sabes qué dice ahí? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y dice el verso, y todas las cosas en Él subsisten. Todo depende de Él. ¿Sabes a quién creó Dios? Dominios, principados, potestades. ¿Sabes a qué se refiere? A huestes angelicales. Si sabes que Dios creó a todos los ángeles, a todos, a todo. Dios creó al mismo Satanás, lo creó como Lucifer y lo creó con la posibilidad de que se rebelara. Sí, mi hermano, eso a algunos lo golpean. El diablo no creas que empezó a existir solito, no, Dios lo creó antes de que se rebelara. Dios lo creó como un ángel perfecto, pero lo creó con la posibilidad de que Él se rebelara. Y esto estaba dentro del plan de Dios. Eso nos enseña, hermanos, que Dios lo crea, lo manda a existir y lo ordena todo. Pero no solo eso, subsiste. ¿Sabes para qué lo creó? Para Él. En otras palabras, Dios va a usar, esto es fuerte que te voy a decir, Dios está al control hasta del mismo diablo y va a usar todo lo que Él hace a veces para cumplir sus propósitos. Y te voy a llevar a ir viendo y analizar esto bien. Vamos, Efesios capítulo 1. Te tengo que dar varios versos para que la palabra sea la que te convenza, hermanos, de la soberanía de Dios. Que no sea la palabra de un hombre. Yo te podría poner ejemplos comunes, pero no. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así la palabra del Señor, Efesios 1:11. Está hablando de Cristo. Ahí, hermanos, de todo lo que hizo. Y dice el verso 11. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, oiga esto, según el designio de su voluntad. Oiga, está hablando de la predestinación, un tema que es polémico, pero que es muy bíblico, hermanos, y que la Biblia lo enseña y lo creemos acá en Montesinaí, conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Sí entiendes lo que significa todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. No hay una sola cosa que Él no haga. ¿Y cómo las hace? Según el designio de su voluntad, a como Dios quiere hacerlo. Hermano, es clara la palabra del Señor. En otras palabras, lo que está diciéndonos la Biblia es respuesta a lo que dice la pregunta allá de Jeremías en Lamentaciones 3:37. ¿Quién dirá que sucede algo que Dios no lo ordena? Todo lo que pasa en el mundo, hermano, Dios lo ordena. Y yo sé que hoy es domingo misionero y vamos a explicarlo y a entenderlo ahí. Vamos a la historia de Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? Un hombre que fue llamado a las misiones. Vamos a Jonás capítulo 1. Fue llamado a las misiones Jonás. Y sí, sabes la historia y a los niños les gusta mucho porque es aquel personaje que lo tiran al mar, se lo traga un pez. ¿Sí? Bueno, pues este Jonás, en el libro de Jonás se ve la soberanía de Dios impresionantemente. Y está relacionado con el mundo de las misiones. ¿Por qué? Porque a Jonás le dijo Dios, ¿sabes qué, Jonás? Vamos, verso 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y la mayoría saben lo que hizo Jonás, ¿verdad? Nadie de los que son cristianos quizás no sepa que en vez de obedecer, como muchos, Jonás, sabemos por acá, se levantó para huir. Dice el verso 3, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Quiso huir de Dios. Descendiendo a Jope, hay una nave, se metió ahí, pagó su pasaje, hermano, y se fue allá al fondo del barco a dormir, a descansar, lejos de la presencia de Jehová. Dijo él, ¿quién se puede esconder de Dios? Dice el Salmo 39, ¿a dónde puedo huir de ti, Señor? De tu espíritu. Subas a donde subas, vayas a donde vayas, Dios te está viendo. Tú que conoces la palabra y que te ha mandado el Señor a cumplir con la gran comisión de ir de predicar el evangelio, ya sea que enviemos o que vayamos, hermano, no te puedes esconder. Tienes que entender que Dios va a hacer esto. ¿Qué hizo Dios para hacer reaccionar a Jonás? Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Te acuerdas de la historia? Encuentran que Jonás es el culpable. Él dice, sí, yo soy el responsable. Tienen que hacer algo conmigo. Y hermano, agarran a Jonás y lo lanzan al mar. Porque así estaba el designio de Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Vamos ahora al versículo 17.
Primero Dios levanta una gran tempestad, el barco casi se partía. Eso Dios lo puede hacer, hermano. Verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermano, yo sé que algunos escépticos dicen esto es fábula, esto es cuento. No, es una historia real. Pasó. Dios planea, hermanos, y levanta una tempestad y manda un gran pez y lo prepara. ¿Para qué? Para que ese gran pez, ahí exactamente, hermano, está tragándose a Jonás. No lo tritura. Jonás está en el vientre del pez 3 días, 3 noches. De eso habló Jesús y lo habló como una historia real, ¿te acuerdas? En los evangelios. Y ahí se arrepiente Jonás. Ora al Señor, pide al Señor que le dé una oportunidad, hermano. Y el versículo 10 del capítulo 2, verso 10, vea. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hermano, eso solo Dios lo puede hacer. Nunca pasa nada que Dios no quiera. Mandó Jehová al pez y le dio otra oportunidad a Jonás. Y le dijo por segunda vez en el capítulo 3, levántate, ve a Nínive, pregona, proclama. Y se fue a Nínive. Jonás no quería ir. Nínive es una ciudad pagana y no quería predicarles, así que Jonás va un poquito a la fuerza porque decía, no vaya a ser que no pase lo que tú me mandas a decir que va a pasar, y entonces va a suceder. Tú sabes, la predicación de Jonás hace efecto, la gente se arrepiente y no viene el juicio de Dios que había dicho. Y entonces Jonás se molesta con Dios porque no destruyó a Nínive como había dicho su palabra. ¿Pero por qué no la destruyó? Porque se arrepintieron. Es lo que hoy en día tenemos que decirle al mundo, a las naciones: arrepiéntanse de su pecado y Dios lo va a perdonar. Gloria a Dios si se arrepienten, porque Dios perdona. Pero si no se arrepienten, el juicio caerá sobre ellos. Nínive se arrepintió y entonces Jonás se enoja. Y sí sabes lo que pasa con él, ¿verdad? En el capítulo 4 ahora. Dice la palabra del Señor, para tratar Dios con ese enojo de Jonás. Dice el versículo 6, y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás. Y ahí está la calabacera que le da sombra. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Está feliz Jonás. Está contento Jonás porque Dios ahora le trae alegría. ¿Te das cuenta? Levantó una gran tempestad, preparó un pez que se lo tragara, mandó al pez a vomitarlo, le da otra oportunidad, ahora le manda una calabacera. Versículo 7, pero al venir el alba, vea lo que Dios hace, hermano. Del día siguiente Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Hermano, así es Dios. De un momento a otro te cambia el panorama. Causa alegría al profeta con una calabacera que le da sombra sobre su pelona, sobre su cabeza calva. Y de pronto Dios manda un gusano. Dios lo manda, un gusanito. ¿Quién crees que manda al mosquito que transmite el dengue para que te pique y te dé el dengue? Dios lo permite. ¿Quién crees que permitió y mandó de una u otra manera, hermano, de que comieran algo con murciélagos, si es murciélago o no, y que se alborotara todo ese virus que nos ha llegado a tocar? Dios, hermano. Lo hemos venido diciendo. Dios está al control de esos mínimos detalles que parecen insignificantes. Imagínate una calabacera. Imagínate un gusano. Ya vimos un gran pez, ahora es un gusanito. Ya vimos una tempestad, una tormenta, ahora vemos una calabacera, un gusano. ¿Y qué va a hacer Dios, hermanos, aparte del gusano? Verso 8, aconteció que al salir del sol preparó Dios un viento, un recio viento solano. ¿Quién lo preparó? Dios. ¿Qué prepara Dios? Prepara una calabacera, un gusano, un viento del sur que le quemaba a Jonás, de esos vientos que acá en Tabasco sabemos lo que son, hermanos. Y deseaba la muerte. Y dijo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Ya quería morirse. Hermanos, Dios es soberano. Y ese Dios soberano controla las misiones. Él da órdenes. Ve y predica el evangelio. No lo quieres hacer por la buena, lo vas a hacer por la mala. Poníamos el ejemplo hace un ratito de la iglesia primitiva. Dios le había dicho, me vas a hacer testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia está ahí en el capítulo 7. No había querido salir de Jerusalén, de Judea. Así que Dios manda una persecución terrible. Matan a Esteban, el primer mártir cristiano, y de ahí empieza una ola de persecución. Y donde van huyendo los cristianos por el mundo, van predicando el evangelio. Hermano, entiéndelo.
La historia de Jonás, la historia de la iglesia primitiva, la historia de tantos personajes misioneros, hermanos, nos cuenta esa realidad. ¿Tú crees que es fácil? ¿O tú crees que en realidad esto es sencillo? No, pero normalmente Dios va a usar distintos métodos y medios para que a través de su poder, quien lo ordena todo, Él ordena: ve y predica a las naciones, ve y haz discípulos a todas las naciones. ¿Quién lo ordena? Dios. ¿No lo quieres hacer? Dios puede ordenar cosas difíciles para tu vida y para mi vida, para hacernos reaccionar. Lo hizo con Jonás y lo hemos venido diciendo. ¿Y qué crees que es todo esto de la pandemia? ¿Para qué está permitiendo Dios esto? ¿Para saber de qué está hecha tu fe? ¿Para saber si aún en medio de tu encierro vas a tener deseo de seguir proclamando la buena nueva de salvación a través de las redes? Mensajes, formas distintas de comunicar esto. Sí, mi hermano, todo esto es un llamado de Dios. Y es un llamado para entender que no pierdas el objetivo principal de Dios. ¿Cuál es? Que las naciones teman, que el mundo conozca que Él es Dios. ¿Lo quieres ver aún más? Vamos a la palabra ahora, a Daniel capítulo 4. ¿Te acuerdas lo que pasó con Daniel? Él fue uno de los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Acuérdate, Lamentaciones escribe narrando las tragedias que vivió el reino del sur, Judá, cuando fueron llevados a Babilonia. Y Lamentaciones habla de ello, pero Daniel, busca Daniel capítulo 4. Nabucodonosor tuvo un sueño, era el rey de Babilonia, el que destruyó Jerusalén y ahora se sentía el gran rey. Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y Dios le da una visión terrible de un vigilante que llegaba y lo ponía ahí y le explica a Daniel: ¿sabes qué? Dios te va a quitar del reino, te va a volver loco 7 años, se lo dijo a Nabucodonosor, hasta que reconozcas que Dios es soberano. Mira lo que dice la Biblia. Pasaron los 7 años con Nabucodonosor loco, le creció el cabello, le crecieron las uñas como animales, como águilas, dice la palabra. Y dice Daniel 4:34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, él es el que está hablando, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Oiga esto, hermano. Y él, refiriéndose a Dios, y lo está diciendo Nabucodonosor, un rey pagano, un rey impío, y él hace según su voluntad. ¿En dónde? En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es soberano. ¿Sabes que en Daniel es donde está ese verso que dice: Dios quita reyes y pone reyes? Dios muda los tiempos, Dios conoce y está al control de todas las cosas. Hermano, todo, si lo hace con reyes, el corazón del rey está en la mano de Dios y Él lo mueve hacia donde Él quiere. Mi hermano entiende esto. Dios está al control. El otro día lo decíamos: sobre el alto vigila uno más alto, y uno más alto está sobre todos. Y ese es nuestro Dios altísimo. Él es soberano. Entonces la primera pregunta tiene la respuesta. ¿Habrá algo que diga alguien que Dios no lo ordenó? Mi hermano, claro que no. Vamos a Lamentaciones nuevamente. Vamos a Lamentaciones para que entendamos. Y ahorita vas a entender la voluntad de Dios. ¿Quieres comprender la voluntad de Dios? Acá nos van a poner una imagen de la voluntad de Dios. Miren, hermanos, la imagen de la voluntad de Dios nos enseña una verdad. La voluntad de Dios es buena, aunque pases por momentos difíciles. Es agradable aunque te cause dolor. Es perfecta aunque pienses que todo ha sucedido por error. Confía en Dios, hermano. La voluntad de Dios es buena aunque pases por momentos difíciles. Algunos lo están pasando muy mal ahora mismo. Es agradable aunque te cause dolor. Es perfecta aunque pienses que todo ha sucedido por error. No hay ningún error, hermano. Confía en Dios. Él está al control de todo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad que se hace en todo el mundo. La voluntad que dejó loco a Nabucodonosor, que después lo restauró y él recuperó su reino, hermano, y que después cumpliría propósitos en ese reino. Ok, vamos a Lamentaciones, ahora sí. Capítulo 3, versículo 37. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Esa es la primera pregunta que vimos. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?
Pero la 38, el verso 38 nos da una segunda pregunta y es nuestro segundo punto de hoy, hermano. Y mire, véalo, dice la palabra del Señor ahí claramente, hermano, el versículo 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y te voy a explicar, lo malo es que no es que salga grosería, majadería, no, sino que Dios manda, permite, planea cosas malas para el bien de sus hijos. Óyalo bien, el hombre es responsable y lo vas a ver ahorita, pero Dios permite y planea aún lo malo para sacar de ello cosas buenas para su pueblo. Y vamos a la palabra porque esto nos tiene que saturar la palabra para entender muy bien esto. Y te lo voy a llevar primero para que entiendas lo que pasó con Israel. Jeremías, vamos a Jeremías, directamente al profeta que escribió Lamentaciones. Jeremías capítulo 31, verso 28 primero. Jeremías 31, 28. Mira lo que dice ahí Dios. Y está hablando de su pueblo. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder, y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. Oiga lo que le está diciendo al pueblo. Yo los arranqué, yo los derribé, yo los trastorné, yo los perdí, yo los afligí. Así como tuve cuidado para hacer eso, así voy a tener para edificar y plantar. Dios, hermanos, planea lo malo y lo bueno para su pueblo. Igual ahí capítulo 32, Jeremías capítulo 32. Ve esta palabra, hermanos, ahí en el versículo 42, 32, 42. Dice la palabra del Señor: porque así ha dicho Jehová, 32, 42. Así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal. ¿Quién trajo sobre el pueblo ese gran mal? La cautividad. Dios, hermano. Así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Hermano querido, Dios trajo, y el otro día lo vimos, Dios puso el yugo de Babilonia sobre Judá para que se lo llevaran cautivo como un juicio y castigo por su pecado. Dios lo hace. Dios usa circunstancias, Dios usa accidentes, Dios usa enfermedades, Dios usa situaciones que está viviendo nuestro mundo de crisis para darnos lección y para darnos enseñanza y para hacernos ver, hermanos, que Él está al control de todo. Pero óigalo bien, a como Él hace eso también trae las cosas buenas. ¿Te acuerdas que también Jeremías decía: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan? Sí, mi hermano. Y tú vas a decir: no, pero es que sí mandó cosas malas. Pero es que el fin que Dios esperaba para ellos es que fueran transformados, que en realidad entendieran su plan y sus propósitos. Ahora vamos a palabras que vamos a entender más claramente. Busca Isaías capítulo 45, versículo 7. Busca ahí en tu Biblia, en tu casa, Isaías 45. Vamos a leer desde el verso 5 al 7, así rapidito. Isaías 45, versos 5 al 7. Dice la palabra del Señor ahí, hermano: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Esta palabra se la está diciendo Dios a un rey llamado Ciro, que va a ser el que va a gobernar y a dominar a Babilonia posteriormente con su reino. Y dice el 6, ¿para qué hace Dios eso? Vea el versículo 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay otro más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dice ese verso: que se sepa, mi hermano. ¿Dónde quiere que se sepa? ¿Aquí en Comalcalco nada más? ¿Aquí en Tabasco nada más? ¿Aquí en México nada más? No, desde donde nace el sol, allá por el otro lado de Japón, si lo quieres ver desde este ángulo, hasta donde se pone. Hermano, en otras palabras, en todo el globo terráqueo, en todo el mundo, porque el sol va a nacer en distintos lugares dependiendo del lugar donde viva la persona. Pero el llamado es: todas las naciones tienen que saber y conocer que no hay más Dios que Jehová, que ninguno hay más. Y el verso 7 dice: ¿y qué es lo que hace ese Dios? Que formo la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Lo crees? Esta adversidad, esta tinieblas en la que está sumido nuestro mundo, este valle de sombra por el que vamos atravesando, esta adversidad que están pasando algunos en casa, esa crisis económica que estás viviendo ya,
esa circunstancia adversa que te tiene limitado, hermano, esa desesperación que vive, ¿quién te la está permitiendo y provocando? Dios. Pero Dios, a como crea las tinieblas, crea la luz, créelo. Ahí en medio de ese valle de sombra va a ir caminando quien es la luz del mundo, Jesucristo, junto a ti, si lo tomas como tu Señor y Salvador. Mi hermano, ese Dios que crea la adversidad va a estar contigo. Él fue el que dijo, en el mundo vas a tener aflicción, vas a tener adversidad, pero confía, yo he vencido al mundo. Y estas cosas que te escribo, todo esto que te estoy predicando y lo que está escrito, es para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. Qué hermosa palabra. Mi hermano, ¿te acuerdas de lo que le dijo Jod a la mujer? Sí te acuerdas del caso de la mujer de Jod, ¿verdad? Le está yendo como en feria, han perdido económicamente. Lo peor de todo, se le mueren los 10 hijos por un tornado que Dios manda y tumba el techo de la casa y aplasta, hermano, a Jod. Y si has leído el diálogo en el capítulo 2 del libro de Jod, llega Satanás ante Dios y le dice Dios a Satanás, ¿ya viste cómo Jod me sigue amando? Le dice Dios a Satanás, a pesar de que me incitaste a hacerle lo malo. Oh, ese texto es muy fuerte, pero es la verdad. Y no es que haya sido movido Dios, sino que Dios así lo tenía planeado, hermanos. Pero usa a Satanás en todo ese propósito. Pero el que lo hizo, el que lo permitió, el que lo mandó, fue Dios. ¿Y sabes qué dice la mujer a Jod cuando Jod se está rascando con un tiesto de lata? Si lo quieres ver, es Jod capítulo 2, verso 10. Pero es muy conocido. Le dice él a su mujer, hey mujer, no sé cómo le decía, sí, viejita, amor, no sé, o si ya no le decía ni eso porque estaba tan molesta a ella, le dice, ¿aún así retienes tu integridad? Le dice a ella, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y le dice Jod, como una mujer fatua has hablado. ¿Es que acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Jod 2:10. ¿Es que acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Mi hermano, en realidad dice que en todo esto Jod no pecó contra Dios. ¿Por qué? Porque él conocía un Dios soberano. ¿Sabes cuándo pecamos contra Dios? Cuando no creemos en la soberanía de Dios. Y entonces nos molestamos y le preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué la pandemia? ¿Y por qué mi familiar? ¿Y por qué esta enfermedad? ¿Y por qué la crisis económica? Si tú preguntas ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es exactamente porque no has estudiado la Biblia, no conoces al Dios de la Biblia. Te han enseñado solo a un Dios que solamente hacía milagros y te resolvía todo, como el que frotaba la lámpara a Aladino y salía Aladino y dice, ¿qué quieres que yo te haga, hijo mío? Hermano, el Dios soberano es el que está al control, te guste o no. Eso es lo que enseña la Biblia. Él crea la luz y las tinieblas, la paz y la adversidad. Mira, vamos a Amós capítulo 3. Y lo vas a ver ahora en el aspecto de misiones. Amós capítulo 3, versículo 6. Amós capítulo 3, versículo 6 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. La trompeta la tocaba un atalaya para avisar de algo que venía, de un peligro. ¿Habrá, oiga esto, la otra pregunta, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Oh, hermano, qué fuerte. Y cuando habla aquí directamente no es una acción directa de él, pero es algo que Dios permite. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hermano, el león está rugiendo, el león de la tribu de Judá. Nuestro Dios está hablando al mundo a través de su palabra, a través de Cristo. Nuestro Dios está hablando al mundo a través de la pandemia. Nuestro Dios está hablando al mundo a través de una tormenta que se llamó Amanda y que hizo desastre y destruyó, hermanos, y mató personas en El Salvador y Guatemala, y que a nosotros nos tiró muchísima agua. ¿Sí? Y el Señor está hablando a través de todo un caos de violencia, de una sociedad, hermanos, que aparentemente quiere justicia por un hombre que mataron injustamente allá en Estados Unidos. Sí, pero no se preocupan por cientos que matan injustamente allá en África, en Asia, por creer en Cristo. Eso no lo ven, no, es acá un cuadro. ¿Te das cuenta de lo injusto que es el mundo? Hermano, esto no es realidad, tener un amor por justicia cuando solamente estás peleando por algún tipo de derecho. Es cierto, estamos en contra de toda violencia, de todo crimen racial, hermano,
Pero el asunto es que solamente nuestra óptica está centrada acá en lo que pasa. Y sí, ya lo está aprendiendo, ya lo aprendió Jalisco, ya lo aprendieron el DF, ya todo mundo se quiere levantar en violencia contra los gobiernos. Eso no es entender lo que hay un Dios soberano controlando todo. Cuidado. Cuidado con las actitudes. Un cristiano no puede reaccionar de manera indebida, hermanos, y forma de esa manera. Busca en la palabra del Señor en Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 24 al 27. Mira este pasaje. Mira este pasaje, hermano. Estamos acercando al final, pero ten lista tu Biblia. Dice la palabra 14, 24 al 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Hermano, toma en tu corazón este texto. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Sabes que Dios ya tiene todo planeado? ¿Tú crees que esto de la pandemia se le salió de la manga a Dios y dijo: Dios mío? Y Dios mismo dijo: ¿cómo puede ser que no me haya dado cuenta de que en realidad se venía un virus? Y que Dios se le escapó y fue un error y fue un accidente y que Dios ahora no sabe qué hacer. No, mi hermano. Todo esto está pensado, todo esto está planeado, todo esto está determinado por el Dios que controla todas las cosas. Acuérdate, ¿sucederá algo? ¿Dirá algo a alguien que Dios no lo ordenó? ¿De la boca del Altísimo no saldrá lo malo y lo bueno? Todo, créelo, hermano, está el control de un Dios que es maravilloso. Y ahí lo dice. ¿Y sabes acerca de qué se refiere? Acerca de un juicio para Siria. Mira cómo dice el verso 25. Dice ahí 14:25. Dice que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo, dice el 26, que está acordado sobre toda la tierra y que está a la mano extendida sobre todas las naciones. ¿Por qué? 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano está extendida, ¿y quién la hará retroceder? Hermano, Él es el soberano del universo. Él lo determina, su mano está extendida, Él lo manda. Hermano, simplemente tú tienes que decir: Señor, acepto tu voluntad, me duele, no me gusta, quizás me altera mi vida, todos mis planes. Es verdad, hermano. Veía una imagen por ahí. Yo tenía planes para el 2020, sí es cierto, pero Dios tenía mejores planes y mejores propósitos para nosotros. Esto es mejor, aunque no lo veas así, es mejor. Yo sé que ahorita te va a costar trabajo entender, pero yo sigo creyendo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Pero te quiero llevar a algo más. Mira, en Job capítulo 12, rapidito, Job capítulo 12. Seguimos viendo, de la boca de Dios no sale lo malo y lo bueno. Job capítulo 12. Versículo 13, 14, 15 y 16. Acabamos de pasar una tempestad terrible acá, y bueno, no tan terrible, otras veces estuvo más duro el Opal, el Roxana aquella vez, y la inundación, ¿verdad? Cuando Villahermosa fue anegada por el agua y ahora había peligro de que igual pudiera pasar. Pero mira como dice Job capítulo 12, verso 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y esto es fuerte. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre, oiga, lo encerrará. Y mira que Dios nos ha encerrado a través de esta pandemia. ¿O no te ha encerrado el Señor? No, fue el gobierno. No, hermano, Dios dentro de sus planes nos acorraló. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Quizás viste videos, imágenes de lo que causó esta tormenta. Hermano, con Él está el poder y la sabiduría. ¿Sabes qué es la combinación de atributos en Dios para que Dios sea soberano? Él es sabio y Él es todopoderoso. O sea, hace todo lo que puede y lo sabe hacer, hermano, simple y sencillamente con sabiduría. No lo hace así nada más a lo torpe. No, todo está bien planeado, lo piensa. Todo está bien orquestado. No tengas temor. Esto está bien planeado por Dios, hermano.
bien planeado por Dios. Te quiero llevar a un pasaje para que lo veas de esa manera. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y este pasaje te tiene que dar seguridad y confianza, pero al mismo tiempo valor para seguir cumpliendo con las misiones, aún en medio de lo que estamos pasando. Mateo capítulo 10. Del verso 24. Lo voy a leer así rapidito. Este pasaje nos lo predicó Carlos hace algunos meses atrás, 3 meses más o menos que estuvo por acá. Y todo completo, yo solamente te los recuerdo. Mateo 10, 24, dice la Biblia: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, o sea, a Cristo lo llamaron así, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, a ti y a mi hermano, a los misioneros, a sus siervos, a los pastores, a todos los que predicamos la palabra. Verso 26, ahí está la palabra de ánimo de Cristo para ti. Para sus discípulos era, pero tómala para ti ahora. Así que no los temáis. No los temáis, porque no hay nada encubierto. O sea, esto antes de que pasara estaba encubierto para ti y para mí, pero no para Dios. Dios lo sabía. No hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Versículo 28. Ve al verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que es Dios. Y el 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? O sea, en eso se vendían, por eso es pregunta retórica. Con todo, dice, ni uno de ellos cae a la tierra y muere sin vuestro Padre. O sea, si Dios no lo quiere. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Tú vales más, hermano. Tú vales tanto que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Estoy hablándote a ti, hermano, en Cristo. Y amigo que no conoces ese valor, te sientes que no vales nada, que no importa. En verdad, para Dios vales. Él pagó un precio por ti. Pero ese precio va a agarrar valor a menos que tú te arrepientas y pongas tu fe en Cristo. Si no, seguirás sin valer nada. Y un día sí te morirás, te irás al infierno. Por eso es tiempo de poner tu fe en Cristo. Y Él te dice, no temas. No temas al que mata el cuerpo. En realidad, aprende a confiar en mí. Y en medio de circunstancias que estamos viviendo, esto se lo decía a los discípulos, para que no tuvieran temor de confesar su nombre. Y los versos que siguen hablan de ello. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Así que confiesa el nombre de Jesús. Predica la palabra. Síguelo haciendo desde tu casa, a través de los medios, de las redes. Y sigue apoyando las misiones, hermano. Mira, te llevo rápidamente a una de las historias que más nos enseñan que de Dios sale lo malo y lo bueno y que Dios lo usa lo malo para el bien. En Génesis está la historia de José el soñador. Génesis capítulo 50. ¿Te acuerdas de José el soñador? Soñó que iba a ser alguien importante, que sus hermanos se iban a doblar ante él. Así que en ese sueño se los cuenta, sus hermanos le agarran envidia. ¿Sabes qué usó Dios para que se cumpliera ese sueño en José? El mal. El mal del corazón de sus hermanos, la envidia. El deseo, la ambición que tenían ellos. ¿Y sabes qué intentaron hacer? Lo intentaron matar y Dios lo guardó. Después, hermanos, dice la palabra del Señor que en medio de esas situaciones lo venden como esclavo. Va a dar tumbos a Egipto y allá lo compra Potifar, hermano. Y empieza a trabajar con Potifar y le empieza a ir bien a José. Y de pronto doña Esa, la esposa de Potifar, se le queda viendo. José era un joven agradable, opuesto, ¿sí? Así que la señora se fija en él, trata de seducirlo. José se revela, hermano, y dice, no voy a fallarle ni a Dios ni a mi patrón. Pero ella lo acusa de violación. Y va el pobre José a la cárcel. Y allá está en el bote. ¿Sabes qué usó Dios para sacarlo de ahí? Dios permitió el mal en 2 trabajadores de Faraón, que le robaran a Faraón, el copero y el panadero, y los meten a la cárcel. Y cuando están en la cárcel ellos tuvieron unos sueños. Y de ahí se da la historia de la liberación de José. Porque Faraón tuvo el sueño de las vacas gordas y flacas y nadie se lo podía interpretar. Y allá el copero que había sido liberado se acordó de que en la cárcel había conocido un muchacho hebreo. ¿Sabes qué llegó a ser José después de esa historia? El segundo después de Faraón. El que administraba los tesoros de Egipto. Y cuando hubo hambre en su tierra, sus hermanos vinieron a buscar comida y pudo traerse a su familia para Egipto, hermano. Génesis capítulo 50. Versículo 20. Esta es la verdad de la soberanía de Dios. De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno para bien.
Dice el versículo 20 de Génesis 50. Vosotros pensasteis mal contra mí. Lo planearon y todo, y Dios lo permitió. Pero ¿qué dice el verso? Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermano, eso solo Dios, un Dios soberano, lo puede hacer. El Dios que controla aún la maldad del corazón de esos muchachos, hermanos de José. ¿Para qué? Para que lo vendan como esclavo. Y pasan los años y ellos no lo reconocían. Pero José le dice: no tengan miedo. Ustedes lo pensaron mal, pero hay un Dios que controla hasta las cosas malas que otros piensan contra nosotros y las usa para bien. Soberanía de Dios. Hechos capítulo 4. Soberanía de Dios en el Evangelio. En ese Evangelio que el mundo necesita conocer. Hoy en día te parece injusto quizás que nos esté llegando enfermedades como esta, y que se nos estén yendo personas que tú podrías pensar no debía de haber muerto. ¿Sabes quién es la única persona que no debía de haber muerto? Porque era sin pecado, perfecto, Cristo Jesús. Y fue a quien Dios mandó y planeó que muriera por ti y por mí, para salvarnos de nuestro pecado. Así que no hables de injusticia, porque la mayor injusticia se cometió en el Calvario. Pero hermanos, es algo que Dios planeó con un propósito de salvarte a ti y a mí. Mira, Hechos capítulo 4, dice la palabra del Señor, versículos 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, oiga esto, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Si hay responsables, hermanos. ¿Quiénes? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? En su voluntad, sí, en su maldad. Hicieron, dice el versículo 28, dice: hicieron para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mi hermano, eso fue planeado por Dios. No fue un accidente, no fue una mala acción, no fue algo que se salió del control de Dios. Estaba Dios con Cristo reconciliando al mundo, dice segunda de Corintios, capítulo 4. Mira ahora Lucas capítulo 22. ¿Lo quieres ver más claro? Jesús lo dijo en estas palabras. Lucas capítulo 22, versículo 21 y 22. En la última cena, en la santa cena, Jesús dijo estas palabras, un día antes de morir. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Y dice el 22, a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que ya está determinado. ¿Quién lo determinó? Dios. Pero dice el verso, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Te voy a decir esto muy claro. La muerte de Cristo estaba determinada por Dios, pero hubieron responsables. El plan de salvar al mundo está determinado por Dios, pero van a ser responsables, o positivos o negativos. ¿En qué sentido? Van a haber los que obedecen y los que no obedecen. Van a haber los Jonás que se van a querer esconder en un barco para no ir. Y Dios va a tener que hacer algo para sacarlo de ahí, hermanos, y llevarlo a cumplir la misión, aunque se enoje. Espero que tú no seas ese Jonás. Dios hace levantar tempestades para hacer reaccionar al pueblo. Dios hace levantar pandemias para concientizarnos que lo material no es tan importante. ¿Te has dado cuenta cuánto tiempo hemos vivido por gracia de Dios? Y es verdad, Dios bendiga a quienes tienen trabajo y puede, pero hay quienes se las han estado viendo muy difícil y Dios los ha sostenido de una u otra manera. Esto nos muestra, hermanos, que Dios nos quiere quitar de cosas para concientizarnos de otras más importantes. La muerte de Cristo fue planeada en la cruz para que tú y yo entendamos que hay alguien que lo determina, que lo planea, que así lo decretó, que así lo tenía planeado, hermanos, pero que hay también responsables. De eso veremos en la próxima, hermanos, cuando se pregunta ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese en su pecado. Pero el Evangelio es ese. ¿Y sabes que el mundo no sabe esa verdad? Muchos no saben esa verdad. Muchos ven ahorita esto como lo más horrible que nos está pasando. Lo más horrible pasó en la cruz del Calvario, hermano. El hombre más perfecto y santo fue abandonado por Dios por momentos. Así lo gritó: Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por tu pecado y mi pecado. Pero Dios lo tenía planeado para salvarte a ti y a mí.
Dios todo lo ordena. De Dios sale lo malo y lo bueno para cumplir propósitos. Y te lo voy a explicar de esta manera. Este es el Evangelio según lo explica Steve Latson, hermanos. Ve esta imagen. Mira cómo nos lo explica el Evangelio de esta manera. Miren, el Evangelio primero hiere y enseguida cura. Primero arranca, lo hemos estado viendo en Jeremías igual, y después planta. Primero crucifica y después resucita. Ese es el Evangelio, mata y da vida. Dios planea y de su boca sale lo malo, que muera su hijo. Pero también de su boca sale una palabra de poder para resucitar a su hijo y para darle salvación a las naciones. Hermano, Dios hiere y cura, Dios arranca y planta, Dios crucifica y resucita. Ese es el Evangelio. En un Dios que planea y ordena todo, aun lo malo. No sé qué Dios quieras tú, hermano. Un Dios que controlas, al cual te gustaría decretarle, ordenarle que ahorita mismo nos haga un milagro. Hemos estado rogando por milagros para hermanos que están padeciendo. Es increíble la cantidad de pastores que han estado falleciendo, hermano. Impresionante. Algunos conocidos por nosotros, pero otros no tan conocidos. Lejos de acá. Hermanos, pastores de la Iglesia de Dios, pastores de la Iglesia Bautista, de la Iglesia Presbiteriana, de la Iglesia Pentecostés Independiente, de cualquier tipo de iglesia. Se están yendo. Están muriendo todo tipo. Y algunos dicen, no, nada más pastores, sacerdotes, todo tipo de liderazgo. La pandemia está barriendo. Está establecido que muramos una sola vez. Ahora mismo hay hermanos en nuestra iglesia que están luchando entre la vida y la muerte. Nuestro hermano Rosaín está en un cuadro crítico, difícil. Y estamos orando que Dios le regale vida y oxígeno, pulmones, pero ¿sabe que en su plan Él tiene propósitos? Y lo ponemos para que Dios cumpla su voluntad. Así como muchos otros que están debatiéndose ahora mismo en los hospitales. ¿Qué Dios quieres tú? ¿Un Dios que te resuelva y te aclare todo y no tenga ningún problema? Te quiero llevar a pensar en esta misma imagen. Mira, esto lo dijo Luis Soto. Lo del Evangelio lo dijo Steve Latson, pero Luis Soto nos dice esto. Y qué palabras, me fascinaron. Espero lo puedas ver claramente allá en tu casa. Si Dios lo hace, Él es Dios. Si no lo hace, Él es Dios. Si la puerta se cierra, Él es Dios. Si la enfermedad llega, Él es Dios. Si es sanado, Él es Dios. Si todo sale bien, Él es Dios. Si todo sale mal, Él es Dios. Pero si no funciona, sigue siendo Dios. Yo no lo amo por lo que Él hace. Yo lo amo por lo que Él es. Pase lo que pase, Dios es Dios. Dios está al control de todo. Primer pregunta, vuelve a Lamentaciones 3 y vamos a orar después. Y después de orar vamos a cantar un canto muy hermoso que Dios puso en el corazón del hermano David, pensando yo, ¿qué canto sería apropiado para esto? Que hable de la soberanía. Hay pocos cantos de eso, la verdad. Pero hay uno que te va a llenar tu corazón después de que oremos. Leemos nuevamente Lamentaciones. Mira, dice la palabra del Señor, preguntas claves retóricas con afirmaciones firmes. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Nadie. Dios todo lo mandó, Dios todo lo ordena. Lamentaciones 3:38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Mi hermano querido, todo sale de Dios. Ese es el Dios en el que yo confío. Ese es el Dios que nos enseña la Biblia. No el Dios que tú quieres controlar y que tú crees que tú lo tienes afuera y que vas a abrir hasta que tú quieras. No, si Él quiere abre y si Él quiere cierra. Él es el que tiene la llave, hermano. Tanto en la vida y la muerte como la llave de cualquier corazón. Él abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a la palabra. No eres tú el que abres, es Dios. El soberano es Dios, no tú, mi hermano. Grábatelo y créelo y empieza a cambiar tu concepto del Evangelio a como la Biblia lo enseña, hacia un Dios soberano. Vamos a decirle a Dios, Señor, tú que estás al control de todo y que eres soberano y tienes planes de alcanzar al mundo con el Evangelio, ayúdame a entender la verdad. No quiero que levantes tempestades por mí como la levantaste por Jonás. No quiero huir ni esconderme.
No quiero, Señor, desobedecerte. Empieza a clamarle al Señor. Yo creo que tú lo ordenas todo, que tú lo has planeado todo para que tu palabra se siga cumpliendo y el evangelio se siga llevando a las naciones. Señor, en esta hora, Padre, clamamos a ti, entendiendo tu palabra, entendiendo, Señor, lo que las escrituras nos hablan, de un Dios que está al control del mundo, de un Dios que controla absolutamente todas las cosas, Señor, y que no hay nada que pase, Señor, que no lo estés permitiendo tú o mandando tú. Señor, no es el libre albedrío del hombre el que lo hace, eres tú el que lo planea usando el libre albedrío del hombre, pero eres tú el que está por encima de todo. Señor, tristemente hay quienes no lo están entendiendo y, Señor, le atribuyen más poder al mismo diablo, al hombre, que a ti. Mentira. La Biblia nos enseña que tú estás sentado en el trono y que tú haces todo lo que quieres en el mundo y que el mundo lo sostienes con tu mano, Señor. Padre, ayúdanos a confiar en esa verdad, a confiar en esa hermosa doctrina, en esa verdad suficiente. Dios es sabio y poderoso. Dios es soberano y está al control de todo. Nada pasa si tú no quieres, Señor. No permitas que en nosotros aparezcan Jonás, Señor, desobedientes, rebeldes, que no queremos, Señor, entender que tu deseo no es solamente alcanzar Nínive, sino alcanzar al mundo para Cristo, Padre, y que nos mandas. Ve y proclama la verdad. Ve y anúnciale al mundo que la venida tuya está cerca. Ve y anúnciale al mundo que necesitan arrepentirse y no lo queremos hacer. Ayúdanos a entender la verdad, Padre. Oh Dios, porque tú moriste en la cruz, porque estaba decretado. Sí hubieron responsables, pero ese era tu plan para salvar al mundo, para salvar a las naciones, Señor. Ese es el Dios en el cual yo creo, que nos da un evangelio que hiere y cura, que arranca y planta, que crucifica y resucita. Ese es el Dios nuestro, el Dios que puede sanarnos, pero el Dios que también puede darnos una sanidad total al hacernos morir y llevarnos a la presencia tuya, porque allá habrá sanidad para siempre. Tú eres Dios, pase lo que pase, Señor. Tú estás al control del mundo. En ti creemos. En ti descansa Monte Sinaí. En ti descansan mis hermanos que están allá en casa, luchando con sus aflicciones, con enfermedades, con pruebas. En ti estamos seguros, Señor, en tus preciosas manos. Bendícenos y sigue ayudando a tu pueblo a entender la verdad de tu palabra. Por Cristo nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén.